Muy buenas tardes, les habla Bernardo Gudelo, médico ginecobstetra y miembro del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Antioquia, el Grupo NACER, y encargado de la operación de este taller con la Secretaría de Salud del municipio de Medellín. Bienvenidos y bienvenidas todas las personas a este taller que comienza hoy y en el cual estaremos desarrollando un foro durante las siguientes 3 semanas. Vamos a tocar el tema de cómo acompañar con calidad y calidez a la mujer durante el trabajo de parto. Este trabajo hay que tenerlo en cuenta comenzando por decir que el objetivo que nos proponemos es que podamos establecer en este tiempo cuáles son las estrategias y los procedimientos que nos garantizan o que nos ayudan a soportar un acompañamiento más integral a la mujer durante el trabajo de parto con calidad y con calidez. Desde la perspectiva femenina nos vamos a plantear unas preguntas que las hemos centrado como objetivos. Es necesario en este trabajo rescatar el derecho y la dignidad de la mujer para proteger la vida. Tenemos que hacer un reconocimiento de su naturaleza biológica y humana para llevar y conducir el parto y el nacimiento, y reconocer y por lo tanto fomentar en cada uno de ustedes los principios técnicos y científicos que favorecen toda esa relación amorosa que la mujer establece con su hijo como misión para la organización de la estructura social, la familia. Desde la perspectiva del sistema de salud, pues obviamente vamos a reconocer las guías de atención integral durante el curso del tiempo, soportar un análisis de un caso. Vamos a identificar cuáles son las evidencias que soportan todos aquellos procedimientos hoy día puestos a la luz del conocimiento para brindar atención con calidad y calidez, y vamos a contribuir con la disminución en consecuencia de los indicadores adversos de la salud materna y perinatal. Vamos a ofrecer algunos elementos importantes para nuestra reflexión acerca de un trabajo como profesional y prestadores de servicios de salud que sea ético y con justicia social. 3 preguntas nos podemos hacer inmediatamente. ¿Consideramos que el parto es un proceso natural e instintivo o es un proceso que la mujer controle, puede manejar o alguien lo puede manejar? Y por lo tanto, ¿a quién le corresponde el parto? ¿Si a la medicina o a la persona? ¿Y cuáles son los instrumentos que hoy día están puestos a la luz del conocimiento para mejorar la atención? Y finalmente vamos a tocar algunos aspectos de la guía que ustedes tienen como documento, que va a servir más bien de consulta. Empecemos diciendo si el parto realmente es un proceso natural o instintivo. Tenemos que pensar cuál es nuestro origen como seres humanos, como Homo sapiens. Nosotros procedemos de un desarrollo evolutivo que comienza con una placentación. La placenta humana es única, es exclusiva. Hace 450 millones de años comenzó esta organización entre la madre y el feto a través de una placenta que no es igual a ninguna otra de los animales mamíferos y que permite el traspaso de sustancias especiales para el desarrollo del cerebro, y que nos permite ser dependientes de manera permanente en la relación madre-hijo y continuar a través de la lactancia. El cerebro, los seres vivos desarrollan su capacidad de responder y de sobrevivir en una balanza entre lo que nos es placentero y displacentero, y el cerebro y el ser humano de hoy se ha dotado de una serie de instintos y reflejos que son conductas heredadas que se perfeccionan, que garantizan la supervivencia y que están en una herencia genética ancestral. En ese sentido, podríamos decir que la mujer que tenemos hoy día es una mujer dotada con todas las cualidades genéticas para poder sobrevivir y garantizar la vida. Ese sistema nervioso central, 150 millones de años después de aparición de los mamíferos, se dota de un cerebro emocional, un cerebro que aparece en las emociones fundamentales que garantizan la vida, el amor y el odio. Y varios millones de años después aparece la corteza prefrontal, que es la que nos caracteriza o identifica como seres humanos con capacidad de razonar y con capacidad de abstraer y relacionar el pasado con el presente y a imaginarnos un futuro. Por lo tanto, podemos decir que los seres humanos somos emocionalmente dependientes, y esas emociones
son las que dan realmente razón a nuestro deseo de sobrevivir y a nuestra inspiración, como lo dice Roberto Ginás. Nuestro cerebro tiene dos áreas importantes para manejar las emociones. Las emociones en general tienen una gran aversión a los estímulos que pueden generar miedo o que son nocivos, y la amígdala es el centro de llegada de todas las emociones. Cualquier acción humana, por racional que parezca buena o mala, comienza por las emociones. Genera en nuestro cerebro patrones de respuesta fija, que son circuitos preestablecidos que nos ayudan a mantener la respuesta emocional, y segundos después aparecen, milésimas de segundo, aparece nuestra corteza racional elaborando patrones a partir de la corteza insular. Nuestro sistema nervioso central, por lo tanto, se ha desarrollado a partir de estímulos externos, todo con la intención de estimular o causar reflejos emocionales. El más importante es el olfativo, y podemos observar que hay sustancias específicas que tienen que ver con el proceso reproductivo, no solo en la atracción, en repeler el estímulo, sino también en la relación madre-hijo. Por lo tanto, el olfato y la vista son las dos fuentes de percepción de los sentidos más importantes, que ambas en conjunto, como a través de sus patrones de respuestas de acciones fijas, generan círculos de respuesta emocional, que es lo que garantiza la aceptación de las respuestas externas o la negación. Cuando una persona recibe estímulos nocivos, estímulos adversos, agresivos, el cerebro emocional entra en un círculo cerrado de pocas neuronas y se presenta un estado que se llama secuestro emocional. Es lo que fundamentalmente conocemos como las crisis de pánico. Y ahí que es tan importante que debamos establecer estímulos de confianza visual, estímulos positivos, para poder garantizar un funcionamiento desde las emociones y obtener una respuesta racional. Entonces, como seres humanos que veníamos coevolucionando con otros seres, nos convertimos en seres que nos necesitamos uno del otro. Fuimos capaces, el éxito de nuestra existencia está en que fuimos capaces de pensar en un pasado, vivir un presente y proyectarnos en el futuro. Cuando aparecimos como seres aislados, solidarios unos con el otro, evolucionamos por encima de los neandertales que se quedaron en la última glaciación, y nosotros pasamos en los últimos 150.000 años a desarrollar nuestras sociedades humanas. El cerebro humano entonces se vuelve un cerebro complejo, y en esa complejidad se identifica, según dice Edgar Morin, porque somos capaces de ser conocedores y solidarios de la vida y de la muerte. Esa característica que nos identifica como seres complejos, en un manejo del lenguaje unido a pensamientos, la única forma de controlar, disminuir, de regular esa alta complejidad y los estados emocionales es a través del establecimiento de la confianza, que quizás es la única o la mejor de las estrategias para podernos aceptar uno con otro en un mundo como el que hemos construido, a través de estrategias de solidaridad, de altruismo, y una muy importante en los seres humanos, de compasión. Estas características es lo que nos ha llevado entonces a un éxito social, que nos ha permitido establecer desde nuestra intimidad un ambiente de seguridad y de confianza, soportado en estímulos emocionales que son fundamentalmente instintivos, como les dije, arraigados en genes de respuesta ancestral que permanecen. Es igualmente, y hace parte de la continuación de la sexualidad, la respuesta que la mujer durante su parto desarrolla en la relación con el bebé. Nuestras mujeres de hoy todavía conservan estos estímulos desde el instinto, soportado en un ambiente de intimidad y seguridad que le genera confianza, porque el parto hace parte de la sexualidad de la mujer, y por lo tanto el cerebro humano todavía elabora mecanismos desde el área límbico hipotalámica de las emociones que garantizan esa sexualidad y la relación de la sexualidad en el momento del parto. Es entonces la confianza el mejor de los estímulos sociales para garantizar esa relación inicial entre la madre y el hijo, y esa relación es la que va a perdurar en el cerebro del bebé de acuerdo con la cantidad y con la calidad de los estímulos
positivos emocionales que realimenten todas las capacidades del sistema cerebral primitivo para mejorar la respuesta y la adaptación al medio. Michel Oden, quien ha trabajado durante muchos años comprendiendo el proceso del parto y el nacimiento, nos advierte que entonces es la forma de nacer la que podemos estar determinando el futuro de las civilizaciones. Entonces, el parto es en sí un momento de una historia de mujeres que se conocen, que han conservado, cuidado, protegido la intimidad, el aislamiento y se han garantizado una seguridad desde los primeros momentos de la historia. El parto ha sido un proceso en los años iniciales de nuestra existencia social, un parto llevado por mujeres, conducido por mujeres y bien llevado o terminado por mujeres que saben parir en posición vertical y se representan en distintos niveles sociales. La mujer, cuando evolucionamos como Homo sapiens, como homínidos, en la bipedestación nuestra pelvis cambió el ángulo entre la pelvis, el sacro con la columna, y al aumentar el ángulo, la pelvis humana es la única que le somete a su bebé un giro en el interior de la pelvis para nacer. Hemos evolucionado con esta pelvis. Hoy no hay criterios para decir que la pelvis humana es cada vez más estrecha, por lo tanto no podemos asegurar de una involución, y podemos decir que la mujer de hoy es perfecta en el sentido de que tiene todas las cualidades para llevar y conducir su parto en la posición en que ella lo sabe realizar. Cuando la fuerza del parto se aplica, se dirige hacia la parte posterior y luego la cabeza debe girar hacia el orificio vaginal, cuando choca contra la cincha sacrococcígea, y en el expulsivo pues la cabeza hace un giro para presentar el alumbramiento. La historia del parto cambió cuando los hombres, específicamente al rey Luis XIV, en el siglo XVII, le dio por sugerirle a su cirujano que se inventara una forma de él saber cuáles de las plebeyas realmente iban a parir un hijo del rey. Este señor, el doctor Guillemot, se inventó una cama, la cama que hoy todavía tenemos en los paritorios, una cama horizontal que no es la mejor y es antifisiológica para el parto. Pues 20 años después de esa fabulosa invención, aparecieron los forceps, o mejor dicho, se readaptaron los forceps, porque los forceps existen desde la antigüedad. La familia Chamberlain hizo de ellos un negocio, por lo tanto fuimos los hombres los que nos inventamos la forma de complicar el parto en una forma horizontal, disminuyendo las fuerzas, las fuerzas de pujo y de empuje de la madre hacia el parto, y teniéndolo que aumentar a través de la tracción realizada con un forceps. Por lo tanto, estas invenciones masculinas nos han llevado a generar dualidades en la forma de parir, y es hoy que tenemos mujeres que ya tienen dos vertientes o dos formas de pensar: las que quieren tener un nacimiento natural o las que quieren tener un nacimiento normalizado por los sistemas de salud. Entonces vamos a hablar un poco de lo que significa la intromisión de la medicina en el proceso del parto en relación con los derechos humanos. El parto natural de la mujer es el parto de ella asociada o acompañada de una mujer, y que ha sido histórico hasta los últimos, diríamos, 150.000 años de historia. Cuando comienza a aparecer en el siglo XVII todas las intervenciones que ya les comenté, y en el siglo XIX, alrededor de 1840, en el siglo XIX comienzan a aparecer la hospitalización de las mujeres para el parto. Los partos hasta esta época eran atendidos, acompañados por mujeres, y en el siglo XX, alrededor de los años 70, se implementa una serie de estrategias tecnológicas para hacer, con un buen sentido de responsabilidad, la protección, el cuidado y el seguimiento del parto, y por lo tanto el parto natural pierde la privacidad natural que tiene el parto entre la mujer acompañada, y se vuelve un parto sin privacidad, expuesto en cualquier sala de paritorios que ustedes muy bien conocen. Esto que nosotros consideramos normal, pues entonces la mujer se convierte en una paciente, se le esclaviza con una venoclisis como estrategia de normalización para proteger los riesgos. Es un caso, la convertimos en un
obviamente en una situación que nos va a dar un resultado y que nos debe generar una satisfacción. Esa normalidad está planteada en términos costo-beneficio, que tanto se puede invertir y aportar para obtener en el menor tiempo posible. El partograma del cual vamos a ver al final entonces cuál es su valor y su agregado a la protección y al cuidado de la mujer y el acompañamiento, pues no es más que la organización estadística de una distribución de tipo normal. El 90% de la normalidad no significa que la mujer ha entrado entre unos parámetros matematizados de dilatación y de progresión en el parto. Y ahí que la importancia de entender el parto acompañado por los sistemas de salud, tenga que mantener un justo equilibrio entre realmente lo que es el parto natural, el parto de la mujer que hace parte de sus sueños y que es el logro de su felicidad como mujer que está pariendo y que se va a transformar en una mujer mamá para poder expresar todas sus capacidades emocionales que son simplemente amor. Es justo compararlo con un parto normal, un parto que es de una mujer considerada enferma o paciente y que, como ya les dije, es un resultado que nos va a generar satisfacciones no solamente en el resultado médico, sino también nos debería generar satisfacciones económicas. Entonces debemos hacer una reflexión, ¿qué es lo justo? ¿Realmente es justo? Cuando la consideración de justicia dada por Michael Sandel en su libro Justicia es que la justicia es cuando somos capaces de maximizar la utilidad del bienestar para que todos seamos felices, que es finalmente el sentido de la vida. Es justicia también respetar la libertad y los derechos de las personas, y es justicia cultivar y razonar acerca de lo que es el bien común, o sea, lo que nos corresponde a los seres humanos. Por lo tanto, en un perfil de justicia aplicado en los sistemas de salud, a partir del análisis de problemas, nuestros sistemas de salud están centrados en una relación costo-beneficio, y la OMS plantea que hasta el 80% e incluso más, donde se protege, se cuida a la mujer, casi el 95% de las veces, el parto debería ser normal. Y solamente los problemas que se quedan de lado, que pueden ser 20-30%, y en los países, como ya les dije, que se protege, se cuida y la mujer tiene todo el derecho a decidir, es menos del 5%. La cesárea no debería ser más del 15% de todos los procedimientos obstétricos. ¿Qué es lo que ha pasado entonces en los análisis de la implementación de la tecnología? Cuando en los años 70 aumenta toda una serie de estrategias e instrumentos para cuidar a las parturientas, la actividad o la actitud tecnológica de superación por encima de la relación mente-cuerpo del ser humano, consideramos a esta persona como paciente y lo fraccionamos en dos. Es un cuerpo o máquina manejable y una mente alienable, que es capaz de ser sujeto de un control de protocolos y de guías. Y es ahí donde, repito, tenemos que tener un sano equilibrio para que ese cuerpo que lo convertimos en un cuerpo dominable, separado de una mente subordinada, nos haga hacer preguntas de qué es lo que está pasando. Si consideramos entonces que el parto es un proceso natural que le corresponde a la mujer, que está sustentado por principios evolutivos y genes ancestrales en nuestros cerebros, pues entonces tenemos que pensar que en la medida en que iniciemos o mantengamos un control tecnológico, estamos alejándonos cada vez más de la relación humana. En este artículo nos informan, nos sugieren que la dependencia de la tecnología nos hace cada vez más deshumanizados. ¿Cuál es la tendencia entonces de la industria del parto hoy día? En los últimos años, desde la década de 70, hubo un notable aumento en el índice de cesárea desde el 7% hasta el 30% para el 2005, que se ve tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido. Esta pregunta nos la debemos hacer también de cómo es en Colombia y qué estamos haciendo acá con respecto a la cesárea. Pues en un análisis realizado por RISO,
de partos atendidos en Colombia. Él hace una evaluación del número de partos en distintas ciudades y encuentra que el total de partos en el año son 23 por cada hora, 200.000. Equivaldría eso más o menos a un 30%, o sea, uno de cada tres, y Medellín maneja en distintos sitios con otras ciudades del país hasta 80% de cesáreas en instituciones y en grupos de prestadores de servicios. Asumiendo que cada cesárea cuesta 1.500.000 y siendo justos, para no equivocarnos, que el 50% de esas cesáreas fueron adecuadamente indicadas, pues 100.000 cesáreas con todas las complicaciones y consecuencias que se derivan para la salud materna y fetal, le cuestan al Estado 75 millones de dólares. Finalmente, la Federación Colombiana de Ginecología y la de Perinatología el año anterior realizan un análisis y establecen un consenso que fue publicado. Muestran los indicadores de cómo va declinando el parto por vagina y cómo está aumentando el parto por cesárea en Colombia, llegando a ser en promedio el 46%, con situaciones muy peligrosas y preocupantes en el norte del país, y que obviamente deben hacer reflexionar y al interior de ciudades, como ya les dije, deben hacer reflexionar para poder establecer estrategias que conduzcan a la disminución y al control del exceso de tecnología disponible para la atención del parto. En el consenso entonces proponen estas 4 estrategias. Primero, una educación y un fortalecimiento a las familias, a las mujeres, a las comunidades y obviamente a los grupos humanos para establecer los balances riesgo-beneficios, y están planteados en las guides 2013. Sugieren como estrategia el acompañamiento durante el parto, permitir que la mujer y la familia puedan decidir ella como mujer, quien es la protagonista del suceso, quién la va a acompañar, y viene el efecto de la dula o mujer que acompaña a la mujer, una mujer entrenada, no para atender partos, entiéndase bien, sino la dula, una figura que acompaña a la mujer, que la trabaja desde el ambiente psicoemocional, afectivo y de refortalecimiento de la confianza, de todos esos elementos que ya dijimos hacen parte de nuestra existencia. Es necesario optar por analgesias disponibles como alternativas para la mujer. Cuando se habla de procesos de parto respetado, parto protegido, consentido, o en términos que no comparto totalmente, parto humanizado, con muchas personas pienso que el parto humanizado no debería hablarse así, es necesario tener en cuenta que cuando hablamos de estas estrategias no estamos negando la capacidad de la mujer de decidir sobre el uso o no o requerir de una epidural, pero ella también debe conocer las consecuencias de la epidural con respecto a la actividad uterina y las consecuencias en el momento del pujo. Y una cuarta propuesta que es muy importante, en la cual lo estamos haciendo trabajo con ustedes, son las estrategias multifacéticas, son muy significativas. Este uso de estrategias protegen, disminuyen en una forma importante en 27% las cesáreas, y son establecer procesos de auditación, de educación continua para los grupos de proveedores, de fortalecimiento de estrategias, actividades, de protocolos, identificación de las situaciones de riesgo y del manejo de las barreras, y con esta estrategia que llaman multifacética se puede disminuir de manera importante la cesárea. ¿Por qué? Porque definitivamente el parto es un evento de la vida que le corresponde a la mujer, y es un derecho de la mujer y un derecho humano parir en libertad. Los derechos de la mujer, los derechos humanos, pueden tenerse en cuenta solamente 4 de ellos: el derecho a proteger la vida, el derecho a ser informado, el derecho a no ser maltratado ni a ser abusado, y el derecho a la maternidad y la protección de la infancia. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, a partir del año 85, con un encuentro realizado en Fortaleza, Brasil, establece las normas para la protección del parto respetado, y dice que la adopción de la tecnología debe ser un proceso equilibrado a partir del uso de unas recomendaciones que tiene como principios el uso de prácticas saludables, el respeto por la dignidad de la persona y el balance adecuado entre lo que son los procesos naturales versus los procesos que nosotros los profesionales de la salud hemos normalizado. Con esto, estos principios están basados entonces en la transformación de los servicios de salud, servicios que tienen que reflexionar frente a su quehacer diario en la atención a las familias gestantes, a las mujeres,
Cambios actitudinales que deben comenzar en el interior de cada uno de nosotros a partir de las reflexiones. Desaprender para aprender significa romper muchos paradigmas que fueron enseñados en las escuelas de medicina, como son el de que la pelvis no amplía, de que la mujer pare mejor en posición horizontal, etcétera, y una adecuada distribución de los recursos humanos y tecnológicos para poder prestar un buen servicio. Las recomendaciones generales entonces son rápidamente establecer normas adecuadas de la tecnología que sirven, informar a la comunidad. Toda la comunidad debe saber cuánto índice de cesárea tenga una institución para que tenga libre escogencia. Es importante, fundamental, y van a ser las mujeres finalmente las que van a cambiar el panorama de la atención del parto, teniendo en cuenta que hay que intentar y hacer todos los ejercicios posibles para que la mujer recupere su confianza, su autocuidado y protección con el equipo social. Es necesario trabajar en equipos que trabajen reflexivamente de manera solidaria y que se fortalezcan para apoyar a las mujeres, y trabajar la partería en Colombia con el apoyo de los profesionales es necesario para los años venideros. Promover la comunicación, obviamente, como una de las mejores expresiones del respeto por la dignidad de las personas. Evaluar de manera interdisciplinaria y ojalá con pares y con los recursos tecnológicos disponibles a las mujeres en trabajo de parto antes de tomar decisiones de intervención. Y lo que ya les había informado, que los hospitales deben mantener un informe permanente de procedimientos y resultados, y todos estos trabajos se deben sustentar con las evidencias que existen a nivel mundial. Recomendaciones específicas que les vamos a dar a lo largo del taller, y probablemente ustedes se van a enfrentar en el análisis del caso, es fundamentalmente basadas en el apoyo emocional, en el respeto a las decisiones, en proteger ese contacto íntimo de la mamá con el bebé desde el momento en que el bebé nace. El bebé se siente mucho mejor y se estabiliza mejor con mamá. Facilitar la lactancia temprana y permanente, ojalá al menos de 6 meses o más. Mantener o controlar todo con todas las estrategias posibles del índice de cesárea. Disminuir la justificación de cesáreas por otras alternativas, como son cuando hay cesáreas previas o para la ligadura, no justifica cruzarla con tubeectomía una cesárea. Reservar el monitoreo de rutina como un proceso de uso tecnológico que se sabe lleva a decisiones inadecuadas, inadvertidas, y por lo tanto no se conviene utilizarlo de rutina. No hay justificaciones ni para rasurar, ni para realizar la perineotomía de rutina, ni uso de evacuantes intestinales. Y facilitar la movilidad de la mujer. Ya todos pueden comprender en la rápida explicación que les he dado que la mujer necesita movilizar su pelvis. La pelvis humana en el parto se puede ampliar hasta un 33%. No hay tampoco razones para inducir la gestación de manera rutinaria. La gestación no se puede considerar peligrosa y las inducciones no deben ser mayores del 10%. Y muchos médicos utilizan un lenguaje de poder, sugiriéndole a la mujer e introduciendo en ella miedos, haciéndole perder la confianza, diciéndoles que el parto es muy peligroso después de la semana 38 y que obviamente una inducción disminuye los riesgos. No hay justificación tampoco para el uso rutinario de analgesia ni epidurales sin necesidad o sin solicitud específica de la mujer, y no se justifica romper las membranas de rutina salvo bajo ciertas condiciones del manejo del parto. Todas estas indicaciones que fueron promovidas por el encuentro de Fortaleza y las preocupaciones de los distintos grupos de profesionales llevaron a que en los Estados Unidos la Federación en la Sociedad de Ginecología y Obstetricia realizara un análisis y planteara un consenso que fue publicado en marzo del año pasado como una intención oportuna. Partiendo de la base de que la tercera parte de las cesáreas eran indicadas por una freno del trabajo de parto en 62.000 historias en un estudio retrospectivo, este grupo de consenso analizó las grandes consecuencias que se diferencian entre un parto por vía vaginal y un parto por cesárea. Sabido es que aumenta el índice de complicaciones como tromboembolismo, embolismo de líquido amniótico, infección, hemorragia y las consecuencias que no están presentadas acá sobre el feto en el proceso de adaptación y complicaciones. Analizaron muy bien las curvas de Friedman, que han sido las que tradicionalmente o casi que de manera
también paradigmáticas se han interpretado en el trabajo de parto y parten de un principio, que el estudio de Friedman fue realizado con muy pocos pacientes, que la mayoría de las mujeres recibieron forceps y que ocurrió sedación en todas. A partir de estas curvas de Friedman es como hemos construido el partograma por el CLAP y la OPS para América Latina e incluso el partograma con los principios de la OMS. Friedman estableció las diferencias importantes entre fase latente y fase activa. Dijo que la fase latente eran nulíparas de más de 20 horas y multíparas de 14 horas con una probabilidad del 95%. Y estableció la fase activa como una rata de dilatación muy mecanizada de 1,2 centímetros hasta 1,2 centímetros por hora para la nulípara y 1,5 para la multípara, y por lo tanto la prolongación cuando supera esos tiempos. Y estableció, con base en esta información, que la ausencia de cambios de la dilatación más allá de 2 horas, con una dilatación de al menos al haber alcanzado los 4 centímetros, significaba detención del parto. ¿Cuál es el resultado del consenso hoy a partir del análisis consciente de estas mujeres que han parido? Entonces se puede definir que en la fase latente persiste la misma definición. El consenso disminuye o encuentra que la dilatación del cervix es menor, la rata es menor para la nulípara de 0,5 a 0,7, o sea que podemos esperar una disminución, una prolongación, perdón, en el tiempo de dilatación y en la multi hasta de 1,3 centímetros por hora. Y plantean un concepto muy claro, que solamente se puede hablar de detención del trabajo de parto cuando después de los 6 centímetros de la dilatación no hay un progreso sustancial 4 horas después teniendo buena actividad o hasta 6 horas teniendo una actividad irregular o con oxitocina. Miren qué tan importante es esto, que ya podemos hablar de que la detención prácticamente en muchos de los casos que hemos definido como detención y han terminado en cesárea y en intervenciones, pues no eran tanto. La nueva curva para hablar de detención de lo que es verdaderamente la fase activa y los cambios rápidos ocurrirán entonces a partir de los 6 centímetros en la curva de Friedman. Aquí hay un error que pido excusas, es a partir de 6 centímetros, está en los 5 centímetros y es la raya debe estar alrededor de los 6 centímetros. Ya entiendo, se ocurrió al grabar la presentación en la plataforma, porque se corrió igualmente la curva de Friedman que estaba en los 3 centímetros. Entonces los instrumentos plantean hoy día a partir del consenso que entre 4 y 6 centímetros dilatan igual las mujeres, no hay necesidad de apresurarse a esperar que después de 4 centímetros, que ha sido considerado como trabajo de parto activo, la dilatación tiene que ser como un relojito, y que la curva máxima de dilatación se da a partir de los 6 centímetros de dilatación. ¿Cuáles son las evidencias, además del partograma que ha sido probado en muchos sitios, que sirven realmente para proteger y acompañar a la mujer? Entonces, primero, no vale la pena, no justifica restringir líquidos a una mujer que está en un trabajo de parto, que es considerado un ejercicio de alto rendimiento, y la broncoaspiración, que es el miedo que los especialistas, fundamentalmente los anestesiólogos, le tienen a la ingesta de líquido durante el trabajo de parto, no tiene lógica. Por lo tanto, no vale la pena quitarle los líquidos, no tampoco considerar líquido, material sólido, pero mantener a las mujeres con una ingesta líquida. En consecuencia, y no tiene sentido esclavizar a una mujer desde el punto de vista de la protección con una venoclisis. Es suficiente, y así ocurre en muchos países del mundo incluso, que se pueda poner mientras logramos proteger adecuadamente a la mujer una venoclisis, un catéter de buen calibre. Recuerden que incluso para código rojo se recomienda un catéter muy grande, muy grueso. Hoy día podría ser solamente en la guía quedó de 18 y no es justificación de ponerle a todas las mujeres una venoclisis. La posición, no hay dudas, entonces, entendiendo que hemos evolucionado hacia la hiperestación y que la pelvis cambia y que la mujer sabe manejar y leer su cuerpo, todos los estudios demuestran que hay disminución en el trabajo de parto, hay disminución del uso de epidurales, disminución de instrumentación, de episiotomía cuando a la mujer se le permite permanecer en posición vertical y parir en posición vertical, bien sea parada, en cuclillas o en posición de 4.
El acompañamiento pasó a ser un verdadero valor agregado a partir de los estudios de Kennedy en los años 70 en Guatemala. Estos señores entrenaron a unas mujeres que las llamaron dulas por la palabra en griego que significa esclava de la mujer, y la entrenaron para que le brindara apoyo, afecto y solidaridad a la mujer en un ambiente muy protegido e instintivo. A otras mujeres, al otro grupo, le pusieron mujeres entrenadas simplemente para resolver los problemas desde la enfermería, de pronto de abogacía y algunas acciones mínimas, y encontraron en los resultados, entre ellos otros tantos, que soportan que disminuye el número de partos vaginales, el número de forceps u otras instrumentaciones, la necesidad de la cesárea, mejora la tolerancia, disminuye el dolor, la satisfacción es mayor y obviamente otros indicadores de salud son beneficiosos para la madre y el hijo. Con respecto al manejo del dolor, vuelvo y repito, no es que todas las estrategias de calidad y calidez y parto respetado digan que la mujer tiene que parir con dolor, no. Ojo que esto es una frase que probablemente algunas personas la utilizan desapercibidamente con no sabemos qué intención y entonces le enreda la forma de pensar a las personas. Es necesario tener en cuenta que el parto, durante el trabajo de parto se generan contracciones intensamente dolorosas y es necesario también saber que la mujer está dotada con toda la maquinaria, los procesos bioquímicos en su cerebro para la producción de endorfinas que hacen parte a su vez de un cóctel necesario para el establecimiento de la relación armónica con su bebé en el momento de nacer. La producción de oxitocina, de vasopresina y de endorfina en el momento del expulsivo y en los momentos de la lactancia le garantizan al bebé y a la mamá una sensación de apego y de necesidad que prolonga la lactancia. Las revisiones con respecto a la analgesia muestran que lo que funciona son en realidad las analgesias ortodoxas, la epidural y la analgesia inhalada, y que otros mecanismos de control de la analgesia no son menos útiles, pero que no son muy confiables desde el punto de vista estadístico. Sin embargo, hay que recordar que el efecto placebo del manejo del dolor supera el 50%, por lo tanto cualquier otra alternativa, como son el baño, la ducha, el agua caliente, la bañera, etcétera, podrían servir además de aromoterapia, cromoterapia. No vale la pena igualmente realizar de rutina la amniotomía, teniendo en cuenta que incluso aumenta la exposición a bacterias de la vagina al bebé, y los estudios demuestran que simplemente hay una disminución en el tiempo de trabajo de parto, como vamos a ver ahora. La cesárea con la amniotomía puede aumentar, la satisfacción materna tiende a mejorar, pero no es significativa, y el Apgar no es significativo el mejoramiento de la condición fetal. No vale la pena realizar, para todos ya es muy claro, realizar episiotomía de rutina y la ligadura tardía del cordón, que hace parte también de la estrategia de protección del bebé y que a su vez protege la estabilidad y la relación entre la madre y el bebé en su contacto íntimo inicial. En lugar del parto alternativo, instituciones preparadas para el parto, parterías o casas de parto o el parto en casa se ha puesto en contraste con el parto institucional y se ha encontrado que obtiene ventajas. No tenemos forma en Colombia y bajo el esquema, ustedes lo pueden imaginar en Medellín, de trasladar a una mujer inmediatamente. No es compatible ni comparable con instituciones del mundo, pero sí se obtienen resultados muy favorables cuando estos partos son atendidos por otro personal de la salud. Los resultados son muy buenos y todos los beneficios brindan calidad en la atención. Tanto así que el Reino Unido en los últimos meses lanzó un acto legislativo que protege el parto en la casa y garantiza que las mujeres puedan recibir atención médica especializada y transporte. Por lo tanto, vale la pena tener en cuenta que mejorar las condiciones locales de las instituciones, tratando de apropiar los espacios para que la mujer se sienta en confianza, con seguridad, en un ambiente de intimidad y de aislamiento, es suficiente para poderla tener en un estado de protección o de acompañamiento protegido del parto y disminuir las complicaciones. Vamos a ver rápidamente entonces, para finalizar, el protocolo de el parto, de la atención del parto, de acuerdo a la aplicación de los principios. Tenemos que entonces utilizar algunos de los recursos de las GAI, no se las va a mostrar todos, ustedes los tienen en el documento para que lo lean,
Pero la GAI en un solo renglón dice, adóptense en las estrategias de parto humanizado. Aquí pensamos que de pronto fue muy corto el tiempo, pero hoy día con la nueva estrategia hasta 6 centímetros no es necesario hospitalizar a las mujeres tan temprano. Recuerden, y ustedes lo han vivido, que cuando se hospitalizan muy tempranamente a las mujeres, pues entonces tienden a venir las intervenciones. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su capacidad de acceso? ¿Cuáles son sus condiciones económicas, sociales, del acompañamiento social y el aseguramiento que tiene? ¿Cuántos de los miembros de la familia vienen a estar con ella? ¿Y cuáles son las condiciones emocionales, sobre todo en 3 estados de población muy importantes que casi nunca tenemos en cuenta? El parto acompañado y respetado en la mujer adolescente, en la mujer que da muestras signos de depresión o que ha tenido estigmas o situaciones de inseguridad y potencial depresivo, y aquellas mujeres que tienen conductas adictivas o poco disfuncionales en la familia y en su entorno social. La GAI recomienda que el apoyo individualizado se le dé a las mujeres para ser atendidas durante las contracciones dolorosas que no estén en fase activa. Eso quiere decir que estas mujeres deben recibir un apoyo adecuado a la familia gestante y a ella para que puedan tener confianza con la información muy tranquilizante, no efectos nocivos o efectos llamados nocebo que le generan estrés. Recuerden que las emociones, que son los mediadores de nuestras respuestas iniciales y sobre todo de la supervivencia, dependen del estrés. El estrés es dañino, la hormona sexual, la oxitocina, es mucho mejor en un ambiente íntimo como es la sexualidad y el parto. Y reafirmar la confianza en la mujer es fundamental, tratando de disminuir los efectos nocivos de una sociedad patriarcal y machista. Se recomienda finalmente, retomamos que el partograma es una recomendación bien sustentada de la categoría A y por lo tanto entonces debemos utilizar un protocolo similar a este que es el resumen de las GAI. Toda mujer gestante debe considerarse como una potencial condición de riesgo que hay que identificar. Puede que no la tenga, pero se debe hacer un triaje. En toda institución de salud la mujer debería entrar por una puerta diferente a la atención de los otros enfermos o usuarios. Ese es el sistema de atención de urgencia, se van a identificar las situaciones de alarma, si no existen, si las condiciones de la madre son favorables, si hay una fase latente de trabajo de parto. Cuando se cumplen estos criterios, pues podemos decir que podemos hacer un manejo diferido de una fase latente. Cuando ocurre una emergencia, hablamos de mujeres que ya tienen entonces fase activa, que tienen condiciones desfavorables y que el parto ya se encuentra en un proceso de avance. Le aplicamos entonces un protocolo de acuerdo a las enfermedades que se le encuentran en el protocolo de la atención clínica del parto. La mujer que se va para la casa debe venir cuantas veces lo requiera, con confianza a la institución. Se le puede advertir que el esposo debe estar con ella o el compañero que ella decida, en muchos casos es la mamá o una hermana. Y siempre deben venir, o sea que esa información se le brinda no solamente a ella, sino a los miembros de la familia para fortalecer el apoyo y generar confianza. Cuando vuelva, se le hará de nuevo el triaje o aquella mujer que ingresa en trabajo de parto, entonces se le debe analizar siempre toda la información del carnet prenatal del CLAP, un análisis adecuado de los signos o molestias que puedan poner en riesgo la salud, elaborar la historia clínica, abrirle la hoja del partograma si cumple criterio, y elaborar una serie de medidas que hoy día tienden a cambiar, por ejemplo, no utilizar monitoreo electrónico de rutina, catéteres adecuados para disminuir la pérdida de oportunidad y órdenes de seguimiento que son simplemente la mayoría de las órdenes del último trimestre para controlar o proteger la salud del bebé. En el expulsivo es ideal, se recomienda que el esposo o compañero o la compañera que ella decida debe estar con ella, se debe favorecer la posición más adecuada para ella o la posición vertical, proteger la condición más de hijo, siempre de rutina, por política de salud pública, así estemos hablando de parto con calidad y calidez, como unos términos de hacer algo aislado de cualquier tipo de medida médica, debemos aplicar mientras tengamos estrategias débiles y pocas acciones adecuadas, la oxitocina.
Es necesario reconocer que un parto protegido pulsa demasiada oxitocina y probablemente no lo necesitemos, pero desde el punto de vista de salud pública debemos hacerlo. Cuidar al bebé adecuadamente, recuerden que viene de un ambiente muy tierno, muy cálido, amoroso y pierde rápidamente temperatura. Tener todos los equipos necesarios para la reanimación potencial del bebé y realizar la episiotomía solamente si se necesita. Sugerimos 5 preguntas, las cuales la más importante es siempre que evaluamos a una mamá debemos evaluar es cómo está la actividad uterina, que debe cumplir el criterio de normalidad de fase activa, o sea, 3 contracciones al menos en 10 minutos, de 35 segundos de percepción del dolor, de buena intensidad o la contracción molesta por lo menos de 2 cruces. Evaluaremos entonces en pertinencia de las otras 4 preguntas, cómo está la pelvis que se extrae de los pesos fetales anteriores sobre una apreciación clínica que no justifica realizar ni manipulaciones ni radiografías para medir la pelvis, y mucho menos declarar que la pelvis es inmadura o es estrecha desde el inicio de la gestación sin un trabajo de parto. Cómo está el feto, es evaluar a este individuo como un pasajero, como a una persona saludable y mirarle cuáles son sus condiciones para que se pueda llevar a cabo su nacimiento y parto. ¿Cómo está el ambiente materno? Es evaluar todas las condiciones clínicas que ponen en riesgo la salud de la mamá, incluida la salud mental y emocional. Y cómo está el ambiente fetal tiene que ver con el ambiente de la placenta, de cómo está respondiendo el bebé a los estímulos placentarios, a la falta de estímulos placentarios. El partograma tiene un punto muy importante que es la cuadrícula del lado izquierdo. En esa cuadrícula, para poderlo utilizar adecuadamente en los ejercicios que sigue y terminar, nos vamos a dar cuenta que esos tiempos corresponden a unas características de las mujeres específicas. Hay una diferencia importante entre la posición vertical y la posición horizontal, y tengan en cuenta que en la posición horizontal hay una diferencia es porque aparecen las membranas rotas. Tradicionalmente en los esquemas de salud, las mujeres con membranas rotas han sido puestas en cama, considerando que la membrana rota favorece el prolapso de cordón o las complicaciones de cordón. No hay evidencia al respecto, no vale la pena acostar a las mujeres mientras no haya complicaciones como placenta previa u otras complicaciones, y solo con mantener la posición vertical y la libre motilidad es suficiente. Entonces los tiempos realizados en este estudio, que fue hecho en la India y en la zona de Asia Media y África, parte de África, se sacaron los tiempos. Los tiempos que ustedes ven aquí son el 10% de la población, o sea, son el percentil 10. Esas gráficas que se dibujan con estos tiempos, de abajo hacia arriba, para cada una de las características, observen que entonces las mujeres en posición vertical con membranas íntegras se comportan diferente a la mujer que está en posición horizontal con membranas íntegras y con membranas rotas. Vamos a ver qué tan cierto es eso. Se utilizan los tiempos desde abajo arriba, de 2,10, 1,15, 1 para la posición vertical, y así se grafica el partograma. Vamos a observar a ver qué tan fácil nos quedó estas presentaciones. Veamos el primer caso. Está señalado en verde, es la primera columna, es una mujer multípara en trabajo de parto sentada. Membranas íntegras, llega en 4 centímetros de dilatación y en trabajo de parto activo. Según las características, entonces vamos a identificar en la cuadrícula grande de partograma, vamos a identificar su historia, la fecha, toda la información que le corresponde, y luego identificamos cuál va a ser la preferencia de permanencia durante el trabajo de parto, si quiere estar sentadita o acostada. Fundamentalmente debemos motivar a la mujer para que adopte posición vertical, explicándole, como es un derecho de ella, a ser informada y a no ser violentada con mentiras, que la pelvis humana está diseñada o evolucionó adecuadamente para el parto en posición vertical. Entonces en la cuadrícula inferior vamos a tener unos cajoncitos en progresión que se van a llenar con la información clínica que se le lleva a la mamá, que se debe tomar cada 30 minutos, en algunas condiciones cada 15-20. Y en la cuadrícula superior del partograma observen que en la parte inferior están las horas de registro, la hora 0 hasta la hora 14. Esa hora de registro tiene la hora real, quiere decir la hora real del parto se va a inscribir en este sitio desde el momento en que la ingresemos. Observemos entonces qué pasa con esta mamá que ingresa en 4 centímetros. Entonces a esta mamá le ubicamos los 4 centímetros en el tiempo 0, inmediatamente llenamos
los tiempos de la cuadrícula de hora real para que ningún observador o analista posterior utilice los tiempos diferentes. Entonces quiere decir que la mamá ingresa a la hora cero a las 10 de la mañana y en continuidad avanzará entonces hora por hora. Cuando trazamos 4 centímetros, entonces identificamos dónde está la mamá, identificamos que hay el momento en que vamos a hacer la próxima evaluación debe cambiar con respecto a los principios anteriores. Anteriormente se sugería evaluar de acuerdo a las curvas de Friedman y los principios de Friedman cada 2 horas. Hoy día ya con el consenso se garantiza que uno puede llevar un buen seguimiento del partograma con dilataciones, con evaluaciones al menos de 4 horas, cada 4 horas o menos. 2 horas después de iniciar el partograma, como les dije, de una forma pues paradigmática por el modelo anterior, pero aquí para ustedes entenderlo, le vamos a plantear que la mamá 2 horas después tiene deseos de pujo, se encuentra en dilatación de 6, y esta chica entonces se le identifican los 2 puntos de la dilatación de la curva. Cuando la línea de la curva cruza la línea de base, se establece un punto en esta línea de base que es la línea de no retorno, la línea de dilatación sin cambio hacia atrás. Desde ese punto de intersección trazamos entonces el criterio del primer tiempo de la curva 2 horas 10. Mentalmente trazamos 2 horas 10 en la horizontal y luego lo subimos en la vertical y así trazamos la curva de alerta o curva de ruta del trabajo de parto. Trazamos entonces la curva y se continúa con los otros tiempos, 1.15, 1.10, E1, etcétera, para continuar la curva. ¿Qué hemos hecho? Hemos trazado 2 áreas bajo la curva. Esta curva de alerta o el percentil 10 maneja 2 áreas. El área del percentil 90 se encuentra hacia la izquierda de la curva. Quiere decir que las mujeres normales, o sea, desde el principio de la evaluación de la medicina, van a tener un parto normal en esta área. Y las mamás que crucen la curva del percentil 10 hacia el área del percentil 10 van a tener partos que se alejan, entiéndase bien, se alejan de la normalidad. No se puede decir, no hay criterio para decir que son partos anormales, son partos que se alejan de la normalidad. En este caso entonces le hacemos la evaluación a la chica, tiene una ruptura, tiene una evaluación a las 6, muy temprana, y vuelve a tener una evaluación a las 10 horas, que puede ser perfectamente la hora de parto. En el tiempo, esta dilatación puede ser antes, o sea, puede ocurrir en la primera, en la segunda o en la tercera hora. Recuerden que la máxima dilatación se da a partir de los 6 centímetros. Veamos otro ejemplo. Tenemos el caso de la siguiente situación. Si una mamá permanece en posición horizontal, tiene las membranas íntegras y es multípara, pues dilatará de esta forma. Ustedes observan cuando vean la presentación que la dilatación es ligeramente desviada hacia la izquierda, y así se establece la dilatación con los tiempos que corresponden desde abajo hacia arriba para dilatar de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9, de 9 a 10. Correcto. Entonces ahí tenemos la dilatación máxima de acuerdo al seguimiento. Los tiempos están planteados acá, recuerden el percentil 10, y ese percentil 10 nos traza una curva y 2 áreas. Observen, cuando rompe membrana hay un ligero desplazamiento hacia la izquierda, muy sutil, y ya ustedes se pueden empezar a dar respuesta. A veces no vale ser tan estricto en la curva, pero hay que hacerlo por lo menos en el partograma. Miren la primípara con membranas íntegras, obviamente Friedman lo dijo y ahora se ratifica, hay una disminución, un enlentecimiento en la dilatación, por lo tanto la curva tiende hacia la izquierda, hacia la derecha. Y si tiene las membranas rotas, ustedes ya se deben imaginar, con membrana rota la curva tiende hacia la izquierda. Por lo tanto, teniendo estos modelos, podemos utilizar el recurso del partograma como un recurso que es un derecho de la mujer y que nos ayuda a tomar decisiones. Miremos otra situación, cuando la mujer llega después de la curva de la línea de base, la dilatación se puede comenzar entonces en 5, en 6 o en 7. Pues en ese momento debemos establecer la curva de alerta, o sea, la curva con los tiempos del percentil 10 para seguir
teniendo la ruta de parto, la ruta o guía del parto. En este ejercicio les proponemos que la mujer presenta un cambio de la condición inicial, que no es la ruptura de membranas. En este caso deben proceder a la remisión, a la información en el centro de remisión acerca de la curva de par de alerta en el sitio se debe proceder a trazar la nueva curva en el sitio de la curva de dilatación, porque la curva trazada inicialmente no la ha dejado, o sea, es la curva ruta de su proceso. La mujer entonces está dilatando en el percentil 90. Observen el siguiente caso. Cuando a la mujer los tiempos se le trazan, entonces podemos decir que la dilatación no ha cambiado en el percentil 90 y se ha definido igualmente que la mujer permanece dentro del área trazada inicialmente y no hay un gran cambio con la nueva condición de ruptura de membranas bajo las nuevas condiciones. En el caso de presentarse una desviación hacia el área del percentil 10, en este caso, por ejemplo, una mujer primi que ingresa en 4 centímetros de dilatación, como les dije, fue evaluada a las 2 horas, trazaron la curva de alerta con los percentiles de la primera condición de membranas íntegras. Luego se presenta una ruptura espontánea de membrana unas 4 horas después de estar en 6 centímetros. Recuerden que el criterio nuevo, no paradigma, es cuando después de 6 centímetros no se observan cambios en la dilatación, es anormal. En este caso es normal, lenta, se le presenta una ruptura y entonces se evalúa de nuevo con los nuevos tiempos. Observen cuáles son los nuevos tiempos, dónde se puede iniciar la curva. Pues la mujer ya dejó la curva del percentil 90, o sea, la curva anterior, y entonces se debe trazar la nueva curva en el sitio donde se encuentra. Esto se llama, en estadística, se llama normalización. Es como si ustedes omitieran de la dilatación de 7 hacia atrás cómo estaba la mujer. Probablemente pudo llegar en 7 de dilatación y probablemente tenía una rata de crecimiento de dilatación diferente. Entonces esto se llama normalización o estandarización. Bueno, muy bien. Yo creo que ya perfecto, estamos en la diapositiva final. Como ya ustedes vieron, entonces hemos establecido una reunión de todo lo que hoy día se conoce para mejorar desde el conocimiento mismo de la fisiología del parto y el origen de la capacidad evolutiva de la mujer para parir, para mejorar las condiciones del momento del nacimiento. Es muy importante que volvamos a revisar cada uno de ustedes la presentación a lo largo del foro. De hoy a mañana estaremos presentándoles el caso para que empiecen a trabajarlo. Los esperamos con entusiasmo, con mucho compromiso y mucho amor en el trabajo que nos vamos a enfrentar para que mejoremos cada día, a partir de nuestra reflexión y nuestra propia convicción, el trabajo con calidad y calidez que las mujeres de nuestra sociedad merecen. Recuerden que en una mujer está el origen de una sociedad y si no favorecemos y no protegemos el estado emocional y la confianza de esta mujer, pues estamos manteniendo una sociedad que todos los días muestra más signos de estar enferma. Les agradezco mucho, espero que hayan disfrutado y entendido nuestra presentación y entonces los esperamos en el foro. Muchas gracias. A continuación se va a manejar la presentación de la presentación, se va a manejar una serie de preguntas. Yo no voy a estar presente en la teleconferencia porque tengo una actividad que se me cruzó infortunadamente por mi profesión y no me voy a ir a descansar porque tuve toda una noche de trabajo de parto. Así que la conferencia, las dudas me las pueden pasar por el foro o a través de mi correo. Con mucho gusto estaré atento a responderles. Espero que disfruten de la presentación y los esperamos. Una feliz noche.